Ya cuando quiera, Sol. Mire, doctor. Buenos días. El día de hoy vamos a abordar el tema de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar se define como un estado hemodinámico y fisiopatológico definido con un aumento de la presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio en reposo medido durante cateterismo cardíaco derecho. Se entiende por presión arterial pulmonar normal en reposo de 14 más menos 3, con un límite superior de la normalidad hasta 20 milímetros de mercurio. Específicamente, la hipertensión arterial pulmonar es un tipo de hipertensión pulmonar que afecta principalmente a la vasculatura pulmonar y el ventrículo derecho. Las guías europeas lo manejan como un grupo de pacientes con hipertensión pulmonar caracterizados hemodinámicamente por hipertensión pulmonar precapilar. Esta va a estar definida como una presión de enclavamiento pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio y unas resistencias vasculares pulmonares mayor de 3 unidades de Wood en ausencia de otras causas de hipertensión pulmonar precapilar. En cuanto a la clasificación, esta fue propuesta en el 5º Simposio Mundial sobre la Hipertensión Pulmonar y la divide en 5 grupos. El primer grupo es hipertensión pulmonar debido a una enfermedad vascular pulmonar. El grupo 2 es debido a enfermedad cardíaca. Grupo 3 es debido a enfermedad pulmonar o hipoxia. El grupo 4 es debido a enfermedad tromboembólica crónica y el 5 es debido a múltiples mecanismos multifactoriales. Específicamente se va a abordar el grupo 1 que correspondería a la hipertensión pulmonar arterial como tal. Esta se define a su vez como idiopática, como heredable. Dentro de estas se encuentra aquella que está causada por la mutación en el gen BMPR2. Otras mutaciones también. Se encuentran las que son inducidas por drogas y toxinas. Están también las asociadas con enfermedades de tejido conectivo, asociadas a infecciones como VIH, a hipertensión portal, a una enfermedad cardíaca congénita o cistosomiasis. También engloban este grupo las enfermedades pulmonares veno-oclusivas y o la hemangiomatosis capilar pulmonar, que también puede ser idiopática, heredable, puede estar relacionada con mutaciones, drogas, toxinas, o bien con VIH o enfermedades del tejido conectivo. Y en este grupo también se engloba la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. En el grupo 2, que son causadas por enfermedad cardíaca, se encuentra la que es por disfunción sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo, ya sea también por alteraciones valvulopatías, por enfermedad cardíaca congénita. El grupo 3, que es propiamente causada por enfermedad pulmonar, pues aquí engloba la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades intersticiales o algunas otras. En el grupo 4, este es exclusivamente hipertensión pulmonar debido a tromboembolismo crónico. Y el grupo 5 es multifactorial, o bien no se encuentra o está incierto la etiología de esta hipertensión pulmonar, y entre estas se encuentran enfermedades hematológicas, ya sea como anemia hemolítica crónica, trastornos mieloproliferativos o algunas enfermedades sistémicas como sarcoidosis, o bien también como trastornos tiroideos. En cuanto a su epidemiología, la incidencia varía desde 2 a 7.6 casos por millón de adultos por año
y su prevalencia va desde 11 a 26 casos por año por millón de adultos. Casi la mitad de todos estos pacientes van a tener la hipertensión arterial pulmonar idiopática, la hereditaria o bien inducida por anorexigénicos. La hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedad de tejido conectivo correspondería al segundo subgrupo más común. Su incidencia es 4 veces mayor en mujeres que hombres, sin embargo, la supervivencia es peor en los hombres. La mediana de edad al diagnóstico actualmente ya es de 50 a 65 años. El registro de los Institutos Nacionales de Salud en la década de los 80 fue el primer estudio epidemiológico importante sobre la hipertensión arterial pulmonar y posteriormente hubo 10 registros más que describen su epidemiología. Esta es una tabla donde se muestran estos 10 estudios que ahondaron un poco en la, aparte de la epidemiología, en la etiología de la hipertensión pulmonar. Y lo que destaca en esta tabla es que para la década de los 80, la mediana de edad en que se diagnosticaba este padecimiento rondaba entre los 30 a 40 años. Ya posteriormente, como vemos hasta desde el 2007 al 2011, ya llega hasta 71 años de edad. Esto gracias a los avances en cuanto a los métodos diagnósticos. Y otra cosa que también destaca es la supervivencia. Igual en la década de los 80 pues tenía una supervivencia del 30% a los 5 años, al año 68%, y en los últimos años ha llegado a sobrepasar el 90% al año o 60% a los 5 años. La desventaja es que a pesar de estos enormes esfuerzos en su investigación o desarrollo de nuevos agentes terapéuticos, la enfermedad es incurable. Solamente se tratan los síntomas, tiene un pronóstico generalmente malo y la mediana de supervivencia para un paciente no tratado es de 2.8 años. Los factores de riesgo se dividen en 3, en confirmados, en probables o en posibles. Dentro de los confirmados está el Aminorrex, es una anfetamina que incluso ya está fuera del mercado por la FDA. La fenfluramina o dexfenfluramina, que son anorexigénicos, el aceite de colza, el Benfluorex o inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Esto se ha asociado a la presencia de hipertensión pulmonar persistente en los recién nacidos de madres que toman estos medicamentos. Dentro de los probables son algunas otras anfetaminas, metanfetaminas, triptófano o desatinib. Y entre los posibles tenemos la cocaína, la fenilprofanotamina, la hierba de San Juan, análogos de anfetaminas, interferones o quimioterapias con agentes alquilantes como la ciclofosfamida. En cuanto a la genética, exclusivamente del grupo 1, que es el que vamos a tratar primordialmente, aquí se ha visto que hay mutaciones heterocigotas en el gen BMPR2 y estas causan hasta el 75% de los casos de hipertensión arterial pulmonar familiar y hasta un 25% de la esporádica. Este gen codifica un receptor de tipo 2 para las proteínas morfogenéticas óseas. Estas participan en el control de la proliferación celular vascular. Se ha visto también que los miembros de la familia del factor de crecimiento transformador beta desempeñan un papel importante en cuanto a la fisiopatología y también se han identificado mutaciones de genes que codifican sinasa 1, endoglina, sobre todo en aquellos pacientes con historia personal o familiar de telangiectasia hemorrágica hereditaria y además genes implicados como el BMPR1B y SMAD9. Un poquito de su fisiopatología, pues la hipertensión arterial va a estar precipitada por un remodelado hipertrófico vascular de las arteriolas distales. Esto para aumentar la presión arterial pulmonar y la resistencia vascular. Este remodelado va
y aunado a sus consecuencias hemodinámicas van a traducir una disfunción del ventrículo derecho, una falla cardíaca y muerte temprana. También se agrega a esto pues el componente genético y se ha visto que también hay alteraciones y daños al ADN celular vascular pulmonar. Hay una activación de una respuesta dañina de ADN y variaciones en la expresión del ARN. También se encuentra una regulación inadecuada de la proliferación y apoptosis. Existen también cambios en el metabolismo celular, flujo metabólico y función mitocondrial, así como en la transición mesenquimal endotelial como clave para las vías y señales que promueven el remodelado vascular pulmonar. Esta disfunción endotelial llega a ser la causa del desbalance entre la producción de vasoconstrictores y vasodilatadores, y también de activadores o inhibidores de la célula muscular lisa, su crecimiento y su migración. Del lado izquierdo tenemos una tabla sobre, vienen los factores vasodilatadores y los constrictores. Los más importantes en cuanto a los vasodilatadores tenemos la prostaciclina, el óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, el oxígeno y la adrenomedulina. Esto es importante porque el tratamiento, la mayor parte va dirigido contra estos componentes. Y factores vasoconstrictores, pues mutación genética, la serotonina, endotelina 1, la propia angiogénesis y apoptosis y la inflamación mediada por citoquinas. En cuanto al diagnóstico, principalmente se va a basar en una sospecha clínica en cuanto a sus síntomas. Vamos a tener que determinar los factores de riesgo existentes, la exploración física posteriormente, una serie de pruebas para confirmar si se cumplen criterios de hipertensión pulmonar, y la guía recomienda que esta interpretación debe ser por aquellos expertos en cardiología, imagen o enfermedades respiratorias. En cuanto a su presentación clínica, la disnea de esfuerzo progresiva es la más característica. Los pacientes refieren fatiga, debilidad, angina y síncope incluso, con menos frecuencia tos seca, náuseas, vómitos inducidos por el esfuerzo. Los síntomas en reposo se dice que solo en casos de enfermedad muy avanzada y en el caso de que esto progrese a una insuficiencia del ventrículo derecho, pues ya se presentaría distensión abdominal y edema bimalleolar. Hay también síntomas relacionados con complicaciones mecánicas de esta hipertensión pulmonar. Por decir, en aquellos pacientes que tengan hemoptisis se puede buscar de manera intencionada rotura de arterias pulmonares hipertróficas. Aquellos con ronquera, una compresión de nervio laringio izquierdo recurrente por dilatación de la arteria pulmonar. Aquellos con sibilancias hay que buscar la compresión de vías aéreas importantes. Los pacientes con angina hay que descartar isquemia miocárdica por compresión de tronco coronario común izquierdo, o bien pues ya un tamponamiento cardíaco por una rotura o disección arterial por una dilatación importante de la arteria pulmonar. En cuanto a la exploración física, estos pacientes pueden tener una elevación paraesternal izquierda, un componente pulmonar acentuado del segundo ruido cardíaco, un tercer ruido cardíaco, un soplo pansistólico de regurgitación tricuspidia, un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar, y en casos avanzados pues ya se puede ver la presión venosa yugular elevada, una hepatomegalia, citis, edema periférico y las extremidades frías. Es importante la clasificación del estado funcional de estos pacientes porque también influye mucho en la toma de decisiones en cuanto al tratamiento. Nada más a medida de recordatorio, pues una clase funcional 1 no tiene limitación en la actividad física usual. Ellos pueden hacer actividad física y esto no causa incremento en disnea, asfixia, fatiga, dolor torácico o presíncope. En el grado 2, estos pacientes tienen una limitación moderada en sus actividades físicas, no tienen síntomas en reposo y la actividad física normal causa este aumento de la disnea, fatiga, dolor o presíncope. En el caso del grupo 3, aquí ya tienen una limitación más marcada
igual no tienen síntomas en reposo, pero una actividad física menor a la habitual les genera estos síntomas. Y en el grupo 4, pues estos pacientes van a ser incapaces de realizar una actividad física y al descansar presentan síntomas de falla ventricular derecha. El electrocardiograma es, bueno, una herramienta muy importante en el diagnóstico. Sin embargo, un electrocardiograma normal no va a excluir su diagnóstico. Los hallazgos más probables se han visto en la hipertensión pulmonar grave, los cuales son una P pulmonar, desviación del eje a la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho, un bloqueo completo de la rama derecha y prolongación del complejo QT. La hipertrofia en sí del ventrículo derecho tiene una sensibilidad del 55% y especificidad del 70%, pero la hacen insuficiente para ser una herramienta de cribado. Lo que se recomienda es el strain del ventrículo derecho, ya que es una herramienta más sensible. ¿Esto qué es? Es una modalidad de ecocardiograma que va a detectar deformaciones del ventrículo derecho. Y el diagnóstico diferencial se debe de hacer con la isquemia miocárdica anterolateral. En una enfermedad grave ya puede haber prolongación del complejo QRS y el intervalo QT. Y en las enfermedades avanzadas ya pueden aparecer arritmias supraventriculares como el flóter auricular o la fibrilación auricular, que esta última tiene una incidencia acumulada del 25% a los 5 años. En este ejemplo del electrocardiograma, pues se aprecia un aumento o prominencia de la onda R, depresión del segmento ST, una inversión de la onda T en B1 y B2, que sugieren la hipertrofia del ventrículo derecho. La radiografía de tórax es anormal hasta en un 90% de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Los hallazgos más frecuentes son dilatación arterial pulmonar central, que contrasta con la poda o bien la pérdida de los vasos sanguíneos periféricos, y en casos más avanzados se puede observar un agrandamiento de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Al igual que el electrocardiograma, si la radiografía se encuentra normal, no excluye el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Y en este ejemplo se ve una prominencia o agrandamiento de la arteria pulmonar y la poda de la vasculatura pulmonar distal. No sé si se puede apreciar bien por el tamaño de la imagen. También se les debe solicitar a estos pacientes pruebas de función pulmonar y gases arteriales. ¿Qué es lo que van a tener estos pacientes? Pues van a tener una capacidad de difusión pulmonar de monóxido de carbono disminuida. Esta va a estar definida como menor del 45% del valor previsto y se asocia con un resultado desfavorable. También se puede detectar obstrucción de las vías aéreas periféricas y debido a la hiperventilación alveolar en reposo, la presión parcial de oxígeno es normal o ligeramente más baja de lo normal y la PCO2 está disminuida. Se debe de buscar también en estos pacientes intencionadamente apnea central del sueño, ya que tiene una alta prevalencia de hasta un 70-80%. Y aquí en la esquina inferior derecha se ve lo que un ejemplo de unas pruebas de función pulmonar con una DLCO disminuida y los volúmenes pulmonares normales. En cuanto al ecocardiograma transtorácico, este nos va a ayudar para visualizar los efectos de la hipertensión pulmonar en el corazón. Con este podemos estimar la presión de la arteria pulmonar, la función sistólica y diastólica de los ventrículos, si existiera o no una afectación valvular y detectar la presencia de shunt sistémico pulmonar. Se debe hacer siempre que se sospeche en hipertensión pulmonar y como dato, bueno, esto ya es un poquito más cardiológico, para el cálculo de la presión arterial pulmonar se basa en la velocidad pico de regurgitación tricúspide y la presión auricular derecha.
se dice que por sí sola no es suficiente para tomar una decisión sobre el tratamiento. Esto requiere un cateterismo cardíaco, pero a todos los pacientes se le deben de realizar. Se prefiere dentro de sus modalidades el Doppler de onda continua por su medición y así determinar la probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar. Del lado derecho tenemos una tabla. Aquí vamos a catalogar a los pacientes como una probabilidad ecocardiográfica baja, intermedia o alta. Esto en base a la velocidad pico de la regurgitación tricuspidia. Si es menor o igual a 2.8 o no es medible y no tiene algunos otros datos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, lo consideramos un riesgo bajo. Si la velocidad es menor de 2.8 o no medible y tiene otros signos ecocardiográficos, es un riesgo intermedio, o bien que tenga una velocidad de 2.9 a 3.4 sin otros signos ecocardiográficos. Y la probabilidad alta, que tenga una velocidad de 2.9 a 3.4 si existen otros signos ecocardiográficos, o mayor de 3.4 independientemente que tengan o no algunos otros signos ecocardiográficos. ¿Y cuáles son estos otros signos ecocardiográficos? En cuanto a los ventrículos, que tenga una relación dimensión ventrículo derecho e izquierdo basal mayor de 1.0, que tenga un aplanamiento del septo interventricular. En cuanto a la arteria pulmonar, que tenga un tiempo de aceleración del Doppler del tracto de salida del ventrículo derecho menor de 105 metros por milisegundos. Una velocidad de regurgitación pulmonar en protodiástole mayor de 2.2 metros por segundo o un diámetro mayor de 25 milímetros. Y también se basa si tiene alteraciones en la vena cava inferior, en la aurícula derecha, con un diámetro de la vena cava inferior mayor de 21 milímetros, con disminución de su colapso inspiratorio. O bien un área de la aurícula derecha mayor de 18 centímetros cuadrados. La gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión es otro método de diagnóstico. Este es el método de elección para los pacientes que tienen hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Puede mostrar pequeños defectos periféricos únicos o defectos no segmentarios en la perfusión. Un resultado normal o con baja probabilidad excluye totalmente este tipo de hipertensión pulmonar. Tiene una sensibilidad de 90 al 100% y especificidad del 94 al 100%. Habitualmente la gammagrafía se sustituye por la radiografía de tórax o la atacar pulmonar por la disponibilidad de la misma. Este es un ejemplo de la ventilación-perfusión en un paciente con hipertensión arterial pulmonar tromboembólica crónica. La tomografía computarizada de alta resolución, o la que conocemos como TACAR, o bien la tomografía computarizada de contraste, es una técnica ampliamente disponible. Tiene muchos beneficios, ya que indica el diagnóstico de hipertensión pulmonar si hay un agrandamiento de la arteria pulmonar o el ventrículo derecho. Nos sirve también para identificar la causa de la hipertensión pulmonar, si esta es causada por un tromboembolismo crónico o bien que el paciente tenga una enfermedad pulmonar subyacente. Nos proporciona pistas sobre la forma de la hipertensión arterial pulmonar, por ejemplo, una dilatación esofágica en casos de esclerosis sistémica o defectos cardíacos congénitos. Y también pues, nos da amplia información diagnóstica. En el caso específico del ATACAR, en pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar, en ellos se observa un aumento del diámetro de la arteria pulmonar igual o mayor a 29 milímetros, un cociente diámetro pulmonar aorta ascendente mayor o igual a 1 y un cociente segmentario arteria bronquio mayor de 1 relación 1 en 3 o 4 lóbulos. Esta tiene la ventaja de que proporciona vistas detalladas del parénquima pulmonar y facilita el diagnóstico de una enfermedad pulmonar intersticial y enfisema. La angioTAC
Por su parte, es útil para determinar si la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es accesible por cirugía. Los hallazgos angiográficos típicos de estos pacientes es la obstrucción completa del lumen de los vasos, las bandas, membranas o irregularidades de la íntima. También nos ayuda para identificar a los que podrían beneficiarse de la endarterectomía pulmonar. Y también puede ser útil para valorar la presencia de vasculitis o malformaciones arteriovenosas pulmonares. La resonancia magnética es una técnica de imagen precisa y reproducible para la evaluación del tamaño, la morfología y la función del ventrículo derecho. Este evalúa de manera no invasiva el flujo sanguíneo, incluido el volumen latido, el gasto cardíaco, distensibilidad de la arteria pulmonar y la masa del ventrículo derecho. También si hay un realce tardío de gadolinio, nos indica distensibilidad reducida de la arteria pulmonar, y también un flujo retrógrado tiene un alto valor predictivo de hipertensión pulmonar. Eso sí, ninguna medición por resonancia magnética cardíaca puede excluir definitivamente el diagnóstico de hipertensión pulmonar. En este ejemplo de una resonancia magnética se observa la dilatación severa del ventrículo derecho, hipertrofia del mismo y un aplanamiento del tabique interventricular. Es útil también en caso de sospecha de cardiopatías congénitas si la ecocardiografía no es concluyente. La angiografía por resonancia magnética, ya sea con o sin realce de contraste, también tiene un valor potencial en el estudio de la vasculatura pulmonar en pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. También nos proporciona información pronóstica útil en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, tanto en la fase inicial como durante el seguimiento, y es pues una técnica no tan invasiva como el cateterismo. Se pueden solicitar análisis de sangre e inmunología. Se dicen que no es tan útil para el diagnóstico, pero sí puede identificar etiologías de alguna de las formas de hipertensión pulmonar y detectar daño a órganos finales. Se recomienda solicitar biometría hemática, química sanguínea y un perfil tiroideo. Las pruebas de función hepática aquí pueden ser anormales, ya sea por la presión venosa hepática elevada, una enfermedad hepática per se, o bien que tengan ellos, que inicien ya con el tratamiento con antagonistas de los receptores de la endotelina. Las pruebas serológicas se deben hacer cuando se sospeche que tenga una enfermedad del tejido conectivo subyacente o aquellos pacientes que se sospeche hepatitis o VIH. Hasta el 40% de estos pacientes tienen ANAS positivos, pero a títulos bajos, y los pacientes que se diagnostiquen con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica deben someterse a un cribado de trombofilia con los distintos anticuerpos. El ProBNP puede estar elevado y es un predictor independiente de riesgo en estos pacientes. El cateterismo cardíaco derecho y la vasorreactividad. Este método es necesario para confirmar el diagnóstico. Es útil para evaluar el grado de deterioro hemodinámico, evalúa la posible enfermedad del corazón izquierdo, también identifica el subconjunto de pacientes que responden favorablemente a los vasodilatadores, y es útil también para monitorizar el tratamiento farmacológico. Tiene la ventaja que tiene una baja morbi y mortalidad de 1.1 morbilidad y 0.05 mortalidad. Se recomienda en los pacientes con cortocircuitos cardíacos congénitos para respaldar la decisión de corregirlos, y cuando el diagnóstico sigue siendo incierto tras la realización de todas las pruebas no invasivas. También existen las pruebas genéticas, o bien se les debe dar asesoramiento genético, sobre todo a aquellos pacientes que tengan la hipertensión arterial pulmonar esporádica o familiar o una enfermedad veno-oclusiva pulmonar. Se debe hacer un cribado de la mutación del gen BMPR2, ya sea que haya una mutación puntual o una de lesión grande, y las indicaciones son hipertensión arterial pulmonar idiopática esporádica,
inducida por anorexigénicos o pacientes con hipertensión arterial pulmonar familiar. En cuanto a la biopsia pulmonar, ya sea abierta o transtorácica, pues tiene muchos riesgos, alta morbilidad y mortalidad y no se recomienda, ya que aunque se realice, tiene una baja probabilidad que cambie el diagnóstico o el tratamiento. Ese es el algoritmo diagnóstico para estos pacientes. En primera instancia tenemos un paciente con sospecha. Hay que ver, valorar bien los síntomas, los signos o esa historia compatible con hipertensión pulmonar. Después vamos a determinar la probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar. Si esta es baja, hay que considerar otras causas. Si es intermedia o alta, hay que descartar cardiopatía izquierda o enfermedades pulmonares por los síntomas. Signos, factores de riesgo, se le solicitaría un electrocardiograma, las pruebas de función pulmonar, radiografía de tórax, un ATAC y gases arteriales. Aquí el siguiente paso es confirmar si se trata de una cardiopatía izquierda o una enfermedad pulmonar. Si sí se trata de alguna de estas dos, hay que ver si hay signos de hipertensión pulmonar o disfunción del ventrículo derecho. Y en caso de que sí existan, se debe de referir a un centro especializado de hipertensión pulmonar. Y si se confirma este diagnóstico, pero no tiene datos o signos de hipertensión pulmonar o disfunción del ventrículo derecho grave, hay que tratar esta enfermedad subyacente. Y si no se confirma que sea alguna de estas dos, se recomienda realizar la gamografía, ventilación, perfusión y ver si tiene defectos de la perfusión incompatibles. Si en dado caso de que saliera que tiene datos sí o no, pues se debe de referir a un centro especializado de hipertensión pulmonar. Si hay alteración en esta perfusión, pues hay que considerar una posible hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y se realizarían los estudios correspondientes, un angioTAC, un cateterismo o la angiografía pulmonar. En caso de que no haya esta alteración en la perfusión, como ya vimos que tiene una alta sensibilidad y especificidad, iríamos directamente al cateterismo cardíaco derecho. Si es negativo, consideramos otras causas. Si es positivo, aquí ya podríamos buscar específicamente cuál es la etiología de esta hipertensión pulmonar. Los fármacos, la infección por VIH, enfermedad del tejido conectivo. Si a pesar de eso no logramos identificar la causa, pues podríamos estar ante un diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar idiopática y hay que detectar si estos pacientes tienen historia familiar para ver si se les realizan las pruebas genéticas o se catalogaría como idiopática en sí. Antes de hablar del tratamiento, es importante evaluar la gravedad de estos pacientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero con una evaluación clínica, que estos tengan cambios en su capacidad de ejercicio, episodios de dolor torácico, arritmias, hemorragias o síncope recurrentes, cambios en la medicación y adherencia de los tratamientos prescritos, en la exploración física, que estos pacientes tengan cianosis central o periférica, agrandamiento de venas yugulares, edema, citis y derrames pleurales. Hay que también checar en estos pacientes su frecuencia, ritmo cardíaco y la presión arterial. El deterioro de su clase funcional es uno de los indicadores más alarmantes del progreso de la enfermedad. El eco es una herramienta importante durante el seguimiento, igual la resonancia magnética cardíaca para el manejo a largo plazo. Esta detecta insuficiencia del ventrículo derecho mucho antes de que se manifiesten los síntomas. El cateterismo es útil igual en el diagnóstico como en el seguimiento. Aquí hay, o nos puede referir el cateterismo, una presión de la aurícula derecha, el índice cardíaco, la saturación de oxígeno de sangre venosa mixta, que serían los indicadores más fiables de la función del ventrículo derecho y su pronóstico. La capacidad de ejercicio, aquí se pueden hacer dos pruebas. La primera es la prueba de marcha de los 6 minutos. Esta es una prueba de ejercicio submáximo, es la mayormente empleada en los centros especializados de hipertensión pulmonar.
En este influyen muchos factores, tanto el sexo, la edad, la talla, el peso, las comorbilidades, la necesidad de oxígeno, la curva de aprendizaje y la motivación. Se recomienda emplear la escala de Borg al final de esta prueba para determinar el nivel de esfuerzo. Aquí al lado derecho está la prueba muy elaborada, que va desde que en reposo no presenta esfuerzo, o muy ligero, más pesado, muy pesado, máximo, etc. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar, la común que conocemos en cardiología, esta evalúa la capacidad de ejercicio, el intercambio de gases, la eficacia de la ventilación y la función cardíaca durante el ejercicio. Estos pacientes presentan una PCO2 baja al final de la expiración, una relación alta entre la ventilación por minuto y la producción de CO2, un pulso de O2 bajo y bajo consumo de oxígeno pico. Esta última es la más utilizada para la toma de decisiones sobre el tratamiento. Y se debe realizar una evaluación pronóstica integral y evaluación del riesgo en todos estos pacientes. Se catalogan en tres: riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Esto en base a la mortalidad estimada a 1 año. Se toman en cuenta signos clínicos de insuficiencia cardíaca derecha, la progresión de los síntomas, si existe, si es lenta o rápida, el síncope, si es ocasional o es de repetición, la clase funcional, la prueba de la marcha de los 6 minutos. En riesgo bajo, los pacientes toleran más de 440 metros, riesgo intermedio de 165 a 440 y riesgo alto menor de 165. En cuanto a la test de esfuerzo cardiopulmonar, como les mencionaba, la VO2 pico es la que influye un poquito más. En el riesgo bajo es mayor de 15 milímetros minuto kilo. En el intermedio de 11 a 15 y en el alto menor a 11. También toman en cuenta la concentración plasmática del ProBNP. Si es menor de 50, si es 50 a 300 o bien es mayor de 300. Influye también la ecocardiografía o la resonancia magnética cardíaca, sobre todo para valorar el área de la aurícula derecha. Y parámetros hemodinámicos, aquí vendría siendo el cateterismo cardíaco, e igual toman en cuenta la presión de la aurícula derecha o la saturación parcial venosa de oxígeno. Como seguimiento, estos pacientes deben de, todas estas pruebas que les mencioné, en un paciente que se diagnostica recientemente de hipertensión arterial pulmonar, pues en su basal obviamente se recomienda realizar todas las pruebas. De 3 a 6 meses se recomienda su valoración clínica, el electrocardiograma, la prueba de la velocidad de la marcha y la analítica básica. Esto también para valorar sobre todo el tratamiento. Cada 6 a 12 meses se recomienda hacer pues prácticamente todo de nuevo. Si se realiza un cambio de tratamiento igual a los 3 a 6 meses o en caso de que estos pacientes tengan un empeoramiento clínico, pues ya se guía en base a la valoración clínica para determinar la causa de este empeoramiento. Ahora sí, el tratamiento tiene como objetivo primero lograr un estado de riesgo bajo, que el paciente tenga buena capacidad de ejercicio, buena calidad de vida, buena función del ventrículo derecho y un bajo riesgo de muerte. Y lograr que el paciente se mantenga en una clase funcional de la OMS 2 o 1 en dado caso, siempre que sea posible. La estrategia actual para el tratamiento lo divide en 3 pasos fundamentales. En primera instancia, medidas generales, terapia de apoyo, una derivación del paciente a un centro especializado y pruebas de vasoreactividad para el tratamiento indefinido con bloqueadores de canales de calcio. En segunda instancia, el tratamiento inicial con dosis altas de bloqueadores de canales de calcio para aquellos pacientes vasoreactivos o fármacos aprobados para la hipertensión arterial pulmonar en aquellos que no sean vasoreactivos. Y en tercera instancia, la respuesta al tratamiento inicial. Si esta es inadecuada, se propone combinar dentro de las distintas clases de fármacos o bien en última instancia el trasplante pulmonar.
En cuanto a la actividad física, se realizó un ensayo clínico aleatorizado. En este demostró una mejoría en la capacidad física y funcional, así como en la calidad de vida de los pacientes con hipertensión pulmonar que participaron en un programa de entrenamiento contra un grupo de control sin entrenamiento físico. Se realizaron posteriormente dos estudios más. Estos indicaron que los pacientes que realizaban entrenamiento físico alcanzaron niveles más altos de actividad física, menor fatiga, mejores resultados en la prueba de la marcha y en la función cardiorrespiratoria, así como una mejor calidad de vida que los controles que no tuvieron un entrenamiento físico. En cuanto a las medidas generales, se recomienda evitar el embarazo, ya que este aumenta la mortalidad. Tal vez a nosotros no nos toque pues este rango de edad de estos pacientes, pero se recomienda como método anticonceptivo la oclusión tubárica bilateral, métodos de barrera o bien como última instancia aquellos que nada más usen progesterona. Se recomienda que todos estos pacientes tengan sus vacunas contra influenza y neumococos. Se les debe de proporcionar un apoyo psicosocial. Se debe considerar el entrenamiento físico supervisado de pacientes en tratamiento médico. Considerar administración de oxígeno en aquellos pacientes que vayan a viajar en avión, que tengan una clase funcional de 3 a 4. O bien que tengan una PO2 menor de 60 milímetros de mercurio. Y en caso de una cirugía electiva, se prefiere la anestesia epidural a la general siempre que sea posible. La terapia de apoyo consta de diuréticos. Estos se usan para tratar esta congestión venosa resultante de la falla del ventrículo derecho. La digoxina se ha visto que mejora la contractilidad del ventrículo derecho y el gasto cardíaco en estudios hemodinámicos agudos, pero no hay datos que respalden su uso a largo plazo en la hipertensión arterial pulmonar. Esto se debe de evaluar riesgo-beneficio en cada paciente. No se recomienda tampoco el uso de IECAS, ARA2, beta bloqueadores e ivabradina para los pacientes que ya tengan el diagnóstico confirmado de hipertensión arterial pulmonar. En cuanto al papel de los anticoagulantes orales, se ha visto que estos pacientes tienen una trombosis in situ. Esto produce en las arterias pulmonares de pequeña resistencia el desarrollo de la hipertensión arterial pulmonar. También se han observado que estos pacientes tienen una alteración en las vías de coagulación y la fibrinolisis. Hay estudios retrospectivos y prospectivos que han reportado mejor supervivencia con terapia de warfarina a largo plazo, y en el estudio COMPERA el uso de anticoagulantes orales se asoció con una mejora del 21% en la supervivencia de los pacientes. La evidencia a favor se limita en aquellos pacientes que tengan una hipertensión arterial pulmonar idiopática, la hereditaria o bien la causada por anorexigénicos, y se desconoce el papel hasta la fecha de los anticoagulantes orales de los nuevos. En cuanto al tratamiento farmacológico específico, tenemos los bloqueadores de los canales de calcio. En estos pacientes, o en la mayoría de los pacientes, se les debe de realizar esta prueba de vasodilatación en el cateterismo para ver si son candidatos a estos fármacos. Los más utilizados en distintos ensayos clínicos es nifedipino, diltiazem y amlodipino. La elección se va a basar en la frecuencia cardíaca del paciente en la fase inicial. Si el paciente tiene una bradicardia relativa, se recomienda que se les inicie el tratamiento con nifedipino o amlodipino. Y si los pacientes no presentan esta bradicardia relativa, se puede iniciar el tratamiento con diltiazem. Las dosis diarias eficaces que se han estudiado son realmente muy altas. En cuanto a nifedipino, va desde 120 a 240 miligramos, diltiazem 240 a 720 y amlodipino hasta de 20 miligramos al día. Se recomienda comenzar con dosis bajas e ir aumentando hasta la dosis máxima tolerada, esto en base a los efectos secundarios que puedan tener los pacientes. Si el paciente no tuviera una respuesta adecuada, se debe iniciar un tratamiento adicional. ¿Qué es una respuesta adecuada? Pues que el paciente tiene una mejoría hemodinámica notable o que tiene una clase funcional de 1 a 2. Se debe usar
terapia combinada antes de la interrupción del del bloqueador del canal de calcio. Ejemplo, si a un paciente se le inició este tratamiento y se empezó a escalar la dosis y llega a una dosis alta tolerada, se ha visto que si se le suspende este fármaco tiene alto riesgo de muerte. Entonces, antes de su interrupción se debe de iniciar otro tratamiento por otra vía. Y aquellos pacientes que tengan la prueba de vasorreactividad negativa, pues no deben de recibir el tratamiento por alto riesgo de los efectos secundarios graves. Otro grupo de fármacos son los antagonistas de los receptores de la endotelina. Esto está justificado porque la activación del sistema de la endotelina ha demostrado tanto en plasma como en tejidos pulmonares, se ha visto demostrado en plasma y en tejidos pulmonares de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. No está muy claro si este aumento en sus concentraciones de la endotelina son causa o bien consecuencia de la hipertensión pulmonar, pero los datos obtenidos indican que este sistema tiene un importante papel en su patogenia. La endotelina tiene efectos vasoconstrictores y mitogénicos al unirse a las isoformas de dos receptores distintos, que son A y B, en las células del músculo liso de los vasos pulmonares. Dentro de ellos tenemos el ambrisentan. Este se une preferentemente a los receptores de endotelina A. Se han realizado dos ensayos clínicos aleatorizados que demostraron su eficacia en cuanto a los síntomas, en cuanto a la capacidad de ejercicio, su estado hemodinámico y el tiempo hasta el empeoramiento clínico de los pacientes con esta hipertensión arterial pulmonar idiopática o asociada a infección de VIH o a enfermedades del tejido conectivo. Tiene una incidencia de anomalías en las pruebas de función hepática entre 0.8 y 3%. Otro de estos mismos fármacos es el bosentan. Este es un antagonista dual, tanto para los receptores de endotelina A como para los B. Es activo vía oral, se ha evaluado en 6 ensayos clínicos aleatorizados. Estos han mostrado que tiene una mejoría en la capacidad de ejercicio, la clase funcional, los parámetros hemodinámicos, ecocardiográficos y en el Doppler. Su beneficio depende también de su dosis, pero es reversible tras la reducción de la dosis o la suspensión del tratamiento. Perdón, lo que depende de la dosis y si es reversible es que aumentan también las aminotransferasas en aproximadamente 10% de los pacientes. Existe también el vasitentan, también es un antagonista dual. Este se evaluó en un ensayo clínico aleatorizado con 742 pacientes que tuvieron tratamiento con 3 o 10 miligramos de macitentan o placebo durante 100 semanas, una media de 100 semanas. Este fármaco redujo significativamente la mortalidad y la morbilidad de los pacientes y aumentó su capacidad de ejercicio. No se demostró que hubiera una toxicidad hepática, pero sí se vio que hubo disminución de la hemoglobina en sangre menor a 8 gramos por decilitro en 4.3 de los pacientes tratados con la dosis de 10 miligramos. La enzima fosfodiesterasa 5 degrada el GMP cíclico. Esta produce vasodilatación a través de la vía del óxido nitroso GMP cíclico en sitios que expresan esta enzima. La vasculatura pulmonar, pues se sabe que contiene grandes cantidades de esta enzima y además estos inhibidores se ha visto que tienen efectos antiproliferativos. Los 3 que están aprobados son el sildenafilo, el tadalafilo y el vardenafilo. Estos producen una importante vasodilatación pulmonar y sus efectos máximos se observan a los 60, de 70 a 90 y 40 a 45 minutos respectivamente. El primero, el sildenafilo, es un inhibidor de la enzima potente, selectivo y activo por vía oral. 4 ensayos clínicos aleatorizados confirmaron resultados favorables en su capacidad de ejercicio, en los síntomas y en los parámetros hemodinámicos. Un ensayo clínico aleatorizado investigó los efectos de la combinación de con epoprostenol
que ahorita más adelante lo vamos a ver. Este mostró a las 12 semanas una mejora en la prueba de la marcha a los 6 minutos y el tiempo hasta el empeoramiento clínico. La dosis aprobada es de 20 miligramos 3 veces al día y los efectos secundarios son leves o moderados y van a estar relacionados con la vasodilatación que causan, como dolor de cabeza, rubor o epistaxis. El segundo, el tadalafilo, es un inhibidor selectivo, se administra una vez al día. Se estudió en un ensayo clínico aleatorizado con 406 pacientes. En esto se trató con 2.5, 10, 20 o 40 miligramos una vez al día. Mostró resultados favorables en la capacidad de ejercicio, en los síntomas, los parámetros hemodinámicos y el tiempo hasta su empeoramiento clínico en el grupo de la dosis más alta, el de 40 miligramos. Y su perfil de efectos secundarios es similar al previo. En cuanto al vardenafilo, es un inhibidor de fosfodiesterasa que se administra 2 veces al día. Este se estudió en un ensayo clínico aleatorizado con 66 pacientes que no eran tratados previamente para la hipertensión pulmonar y recibieron el tratamiento 5 miligramos 2 veces al día. Este estudio demostró que había resultados favorables en la capacidad de ejercicio, en los síntomas, los parámetros hemodinámicos y el tiempo hasta el empeoramiento clínico. Igual, el perfil de efectos secundarios es similar a los previos. También existen los estimuladores de la guanilato ciclasa. Estos potencian su producción y varios estudios han demostrado efectos antiproliferativos y antirremodelado en modelos animales. Hubo un ensayo clínico aleatorizado que incluyó a 443 pacientes en los que se les dio hasta 2.5 miligramos de riociguat 3 veces al día. Mostró resultados favorables en la capacidad de ejercicio, los parámetros hemodinámicos, la clase funcional y el tiempo hasta el empeoramiento clínico. También se demostró aumento en la capacidad de ejercicio y el efecto adverso más frecuente fue el síncope. Los análogos de prostaciclina y agonistas de los receptores de la prostaciclina son otro grupo de fármacos empleado en estos pacientes. Se justifica porque la prostaciclina se produce de manera predominante en las células endoteliales e induce una fuerte vasodilatación en todos los lechos vasculares. Este compuesto es el más potente inhibidor endógeno a la agregación plaquetaria y parece también que tiene efectos citoprotectores y antiproliferativos. Los pacientes con hipertensión arterial pulmonar pues tienen alterada esta regulación de las vías metabólicas de la prostaciclina, ya que se ha visto que tiene una reducción de la expresión en las arterias pulmonares y reducción en los metabolitos urinarios de prostaciclina. El primero de estos medicamentos es el Verapros. Es el primer análogo químicamente estable y activo por vía oral. En Europa y en Estados Unidos se ha demostrado en un ensayo clínico la mejora en la capacidad de ejercicio que persiste hasta 3 a 6 meses. No se observaron beneficios en cuanto a los parámetros hemodinámicos o bien resultados a largo plazo. Los efectos secundarios que se vieron en estos pacientes fue cefalea, rubor, dolor de mandíbula y diarrea. Otro fármaco es el epoprostenol. Es una prostaciclina sintética, tiene una vida media corta de 3 a 5 minutos y solamente es estable a temperatura ambiente durante 8 horas. Requiere su refrigeración y administración continua mediante una bomba de infusión y un catéter permanente. La eficacia de la administración IV continua de este medicamento se ha evaluado en 3 ensayos clínicos en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática con una clase funcional OMS 3 y 4. Y en aquellos que estén asociadas al espectro de enfermedades esclerodérmicas. Este medicamento mejora los síntomas, mejora la capacidad de ejercicio y los parámetros hemodinámicos en ambas entidades clínicas. Es el único tratamiento que ha demostrado una reducción de la mortalidad en estos pacientes según los resultados de los ensayos. Se realizó un metaanálisis que mostró una reducción del riesgo de muerte en 70%. También se ha demostrado que tiene una eficacia en aquellos pacientes con
hipertensión arterial pulmonar idiopática persistente o bien algunas otras entidades como la tromboembólica crónica no operable. Las dosis se inician de 2 a 4 nanogramos kilo minuto y su aumento depende de los efectos secundarios. Estos son rubor, cefalea, diarrea o bien dolor de piernas. Las complicaciones graves se refieren a infecciones en el sitio de acceso, la obstrucción del catéter y la sepsis. Es importante tener en cuenta que la interrupción brusca de este fármaco puede producir un rebote de esa hipertensión pulmonar con deterioro sintomático y muerte. Las dosis óptimas varían dependiendo del paciente y van desde 20 a 40 nanogramos kilo minuto. Otro fármaco es el Iloprost. Este es un análogo de la prostacyclina que se puede administrar tanto vía oral, IV o bien en aerosol. Se realizó un ensayo clínico aleatorizado. Este comparó el empleo de inhalaciones diarias 6 a 9 veces del medicamento, que vendrían siendo 2.5 a 5 microgramos por inhalación, con una media de 30 microgramos diarios. Y se comparó con pacientes con hipertensión arterial pulmonar o hipertensión pulmonar tromboembólica crónica versus placebo. El estudio mostró un aumento en la capacidad de ejercicio y una mejoría en los síntomas. Los efectos secundarios más frecuentes fueron rubor y dolor en la mandíbula. El treprostinil es un benzideno tricíclico análogo del epoprostenol. Este tiene estabilidad química para administrarlo a temperatura ambiente, a diferencia del previo. Las vías de administración es IV y subcutánea. Los efectos se evaluaron en un ensayo clínico donde mostró mejoría de la capacidad de ejercicio, los parámetros hemodinámicos y los síntomas. Los efectos adversos más frecuentes fueron dolor en el sitio de la infección y esto causó el abandono del tratamiento en hasta 8% de los casos y limitó el aumento de la dosis en un porcentaje adicional de los pacientes. El tratamiento se inicia a 1 o 2 nanogramos kilo minuto. Y igual se debe de estar vigilando el aumento de esta dosis en base a los efectos secundarios. Una dosis óptima va desde 20 a 80 nanogramos kilo minuto. Otro ensayo en el que se utilizó el treprostinil inhalado. Aquí se utilizó en pacientes con hipertensión arterial pulmonar que ya tenían un tratamiento basal con bosentano o sildenafil y tuvieron una mejoría en la prueba de la marcha de los 6 minutos. 20 metros aumentó con la dosis máxima y 12 metros con la mínima. Y también mejoraron las determinaciones del ProBNP y la calidad de vida. Otro ensayo, aquí se hizo en pacientes que no habían recibido un tratamiento previo, mostró también una mejoría en la prueba de la marcha de los 6 minutos, con un aumento de 26 metros en los pacientes con la dosis máxima y 17 metros con la dosis mínima. Selexipag es un agonista selectivo del receptor IP de la prostacyclina disponible por vía oral. En un estudio piloto en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, el medicamento redujo las resistencias vasculares pulmonares después de 17 semanas de tratamiento. Y en cuanto a la terapia combinada, esta se define como el uso simultáneo de 2 o más clases de fármacos. Se puede dirigir mediante fármacos específicos a las 3 vías conocidas que intervienen en la enfermedad, los que ya vimos, los de la vía de la prostacyclina, los de la vía de la endotelina o los de la vía del óxido nítrico. Se comparó con el grupo control la terapia combinada y se vio que hubo una reducción del riesgo de empeoramiento clínico. Aumentó la distancia de la prueba de la marcha de los 6 minutos y redujo los valores medios tanto de la presión arterial pulmonar, las resistencias arteriales pulmonares y las resistencias venosas pulmonares. Su incidencia de complicaciones graves fue similar en ambos grupos y la reducción de la mortalidad por todas las causas no fue estadísticamente significativa. ¿Qué es lo que se recomienda? Que se puede
esta terapia combinada instaurar desde el inicio de que se diagnostiquen estos pacientes o bien en secuencia. La secuencia es la más utilizada hasta el momento, tanto en estudios clínicos como en la práctica clínica, y se refiere a que a partir de la monoterapia se agrega un segundo fármaco y después un tercer fármaco en caso de que no haya un resultado clínico adecuado o bien que el paciente tenga un deterioro hemodinámico y clínico. Este es el algoritmo para el inicio del tratamiento. Tenemos entonces aquellos pacientes con hipertensión arterial pulmonar confirmada en un centro especializado. Se deben de iniciar medidas generales o recomendarle al paciente medidas generales, el tratamiento de apoyo como ya lo habíamos visto con diuréticos, anticoagulantes orales en el caso de que sean candidatos. Y este es específicamente para los pacientes sin tratamiento previo. Se les debe de realizar la prueba de vasorreactividad aguda. Si el paciente es vasorreactivo, se inicia el tratamiento con bloqueador del canal de calcio. Si el paciente no es vasorreactivo, entonces hay que determinar el riesgo de estos pacientes. Riesgo bajo o intermedio en base a la clase funcional. Riesgo alto, igual una clase funcional 4. En los de bajo o intermedio se puede iniciar la monoterapia inicial o bien la combinación desde el inicio, como se los mencionaba. Y en el riesgo alto aquí se recomienda la combinación inicial. Si el paciente tiene una respuesta clínica inadecuada, desde esta instancia se puede considerar referir al paciente a un trasplante pulmonar. Y se recomienda aquí ya la terapia combinada secuencial con 2 o 3 medicamentos. Si a pesar de eso el paciente tiene una respuesta clínica inadecuada, pues ya en última instancia considerar el trasplante pulmonar de estos pacientes. Y eso sería todo. No sé si tengan dudas, comentarios. Gracias, Sol. Mucha info. Hoy sí. Bueno, nos vemos mañana. ¿No hubo ninguna pregunta, comentario? Muy buenas las diapositivas. Consideraste casi... estuvo muy bien la presentación. La calidad de diapositivas. No sé, parece que es un tema difícil porque no es frecuente que ustedes lo vean, ¿no? O no sé qué tan frecuente lo ven. ¿Lo ven mucho? Porque es más que no lo estudiamos, ¿no, doctor? Ajá. Y, bueno, yo también estaba checando que la escala, esa que mencionó la doctora Sol, de Borgs, es pues muy útil, no solamente como para, en el caso de los pacientes con hipertensión pulmonar, sino en general cuando pues queremos rehabilitar a un paciente o determinar el grado de actividad física, pues es muy útil. Entonces, pues sería muy, pues, determinar el grado de la actividad física que le podemos indicar a nuestros pacientes, ¿no? Con múltiples comorbilidades o de acuerdo a su funcionalidad. Ajá. ¿Sí? Sol, ¿qué propones tú ante la sospecha diagnóstica de un paciente con hipertensión arterial pulmonar idiopática? Ajá.
consulta para confirmar el diagnóstico, ¿qué es lo primero que le harías? ¿A dónde lo mandas? Pues todos los pacientes para ya, digamos, la última instancia para confirmarlo ocuparía un cateterismo cardíaco. ¿No le haces antes un ecocardiograma o...? Ah, bueno, sí. Sí. Sí, o sea, si lo tienes ahí en tu consulta, ¿a dónde lo envías? Pues le podríamos solicitar en base a los síntomas que tenga, en base a los factores de riesgo que nosotros hayamos determinado. ¿Cómo cuál? Por decir que tenga este antecedente de que el paciente toma anorexigénicos o tomó, que el paciente estemos sospechando que ya tiene una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardíaca en base a los síntomas. Algunos pacientes ya tienen esos diagnósticos establecidos desde antes. Si el paciente llegara sin ninguno de estos datos, pues podríamos ir escalonándolo. Iniciar con un electrocardiograma, su radiografía de tórax, incluso una tomografía. Y juntamos todos estos datos para ya hacer algo más, como más dirigido, como un ecocardiograma, el cateterismo en su caso, y ya para las demás pruebas yo creo que esas ya se realizan en un tercer nivel. Ok. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien tiene que decir algo? ¿No? No. A ver. No. Yo les preguntaría si han visto casos ahí en el hospital con cardio, con neumo. ¿Qué es lo que han visto? ¿Cómo los están manejando? Con sildenafil, ¿no? No, yo vi uno de la doctora Tapia, creo. Ujú. Y sí estaba con... No, pero fue hace mucho. Con Es que sildenafil. los mandan a siglo, doc, a cardio, y ya llegan con el tratamiento y realmente pues nada más les siguen lo que les dé el cardio de siglo. Ujú. ¿Y algún seguimiento que le hagan acá? ¿No? No, nada más les surten las recetas. Ya. Yo tengo varios casos en control con cardiología y bueno, como suelen ser adultos mayores con mucha comorbilidad, pues los tenemos con otros tantos medicamentos. Desafortunadamente, como se dan cuenta, tanto el protocolo de estudio de entrada pues, es un poco difícil para poder sospechar, porque lo primero que pensamos es más en cambios por envejecimiento o en insuficiencia cardíaca, la disminución de la clase funcional, por ejemplo, o hacemos una asignación errónea, por ejemplo, pacientes con EPOC o con datos de factores de riesgo, perdón, y datos clínicos que pueden hacer pensar en EPOC. Y habitualmente los manejamos un rato con broncodilatadores y diuréticos y manejamos la hipertensión. No pensamos hasta que de repente por algo le pedimos la placa de tórax, el electro y empezamos a ver que tienen cambios. Pero lo que voy es que luego hacer es el protocolo en la priva, pues es un poquito difícil porque es caro. Hacerles el eco, luego ya si hay sospecha le mandamos que se le haga un cateterismo. No es fácil y el tratamiento, yo no sé si tengan idea de los que no responden a calcioantagonistas, tienen idea del precio de esos medicamentos nuevos de la última generación. Nada más los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, ¿no? Son caritos. Y a la dosis que tienen que estar tomando y luego controlan los adversos que también se presentan. Entonces, yo de los pacientes que tengo en control, en realidad así como seguimiento, lo más que he logrado que se hagan es un ecocardiograma. Cateterismo, la verdad es que no
no se lo hacen con regularidad. Una de ellas nada más se lo hizo y eso la fase inicial y después ya nada. Entonces sí es complicado. No sé la experiencia del doctor Lascano o José Juan. Ajá. En general, poco, yo lo que participé con algunos pacientes es en un protocolo para un fármaco nuevo aquí en Querétaro, parte de la universidad y con Marco Antonio. Pero en general no son muchos pacientes. Bueno, sí llama la atención. Sí sabía, Sol, que cómo descubrieron la utilidad del Viagra. Sí. ¿Base a qué? ¿Sí sabías esa parte de la historia? No, doctor. ¿No? Se creó. Para la hipertensión. Sí, se creó, se estaba probando más para la hipertensión pulmonar. Y después de hacer las primeras pruebas, pues resulta que fueron a buscar a los pacientitos para ver cómo estaban siguiendo el protocolo y se dan cuenta de que se habían acabado las pastillitas. Dicen, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿O qué? No, pues se acabaron, se agotaron, porque estaban teniendo beneficios extraordinarios. Hasta que por ahí confesaron de que pues en realidad se había mejorado mucho, muchísimo, se sentían muy bien. Sobre todo la esposa la encontraron muy feliz. Vaya, vaya. ¿Cómo ves? Muy bien. Y ahí la ¿Vas a presentación. comentar algo? Los frascos, ¿sí has visto los frascos de 20 miligramos? Sí, de hecho, para buscar la imagen, pues la mayoría de las presentaciones son 1 o 2 tabletas. Ajá. Y a veces usan 3 tabletas al día y muchos usan el tratamiento combinado, pero es muy caro. Es muy caro. No sé si en el seguro hay algún tratamiento de los nuevos. La otra, no sé, a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar que tienen hipoxemia, que requieren oxígeno diario. ¿Leíste algo al respecto? ¿Alguien sabe eso? ¿Otra vez? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué, doctor? No entendí. Ajá. ¿Ustedes en qué se basan para dar oxígeno a domicilio? ¿Qué es lo que usan? ¿La gasometría, las pruebas de función pulmonar o las dos cosas? ¿O el que lo prescribe es el cardiólogo o el neumólogo? No sé. El neumo es el que lo prescribe. Ajá. Pero en el hospital yo he visto que se basan más que nada en la gasometría. La gasometría arterial. Ah, ok. Bueno, ¿crees que ayude algo el oxígeno de manera crónica en pacientes que tengan hipertensión arterial pulmonar idiopática? Sí, por las propiedades de ser un vasodilatador. Ok. ¿Está bien? Entonces es otra ayuda, ¿no? Otra ayuda. Bien, los demás están callados, no habla nadie, no los veo nadie. En el caso de Sí, no sé si están dormidos, si están nada más que se conectaron, hicieron silencio y apagaron el video. Órale, ya. A ver, me siento muy solo cuando hablo porque nadie me ve. Aquí estamos todos, estamos despeinados, pero estamos. Ándale, ahora sí. Bien. Es diferente hablar así. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Bueno. José Juan, ¿ningún comentario? Digo, yo aquí el reto más
el reto creo que es identificar clínicamente la sospecha de estos pacientes, ¿no? Cuando son pacientes jóvenes, pues ya lo más probable es que sea alguna condición hereditaria. Pero el problema son los adultos mayores. Muchos de ellos pues, ya sabemos que tienen neumopatías intersticiales o que tienen EPOC o alguna condición de falla cardíaca en las cuales pues, prácticamente el compensar esas enfermedades nos van a ayudar a mejorar. Y sin embargo son cosas que no debemos de olvidar, ¿no? Y estadificar qué tipo de hipertensión pulmonar tienen las personas. Pero los que nos surgiría saber pues, son aquellos que son tipo 1, que son los que se beneficiarían de este tipo de medicamentos. Y ahí es el reto, ¿no? Digo, por supuesto, a veces el oxígeno en reposo puede ser una medición, pero también el oxígeno después de cierta actividad física nos puede indicar la utilidad o no del medicamento, ¿no? Entonces, valdría considerar esa parte, ¿no? Y por lo demás, pues creo que todo bien, ¿no? Bien, Sol. Muy bien. Sale, pues en general, bien, Sol. Yo no sé, ¿te faltó la parte cultural o me dormí? ¿Qué pasó? Sí, me faltó, doctor. Lo siento. Está bueno. Órale, pues. Ya no se queden tan callados, participen, muchachos. ¿Sale? Por ahí había una tarea que le encargué a Roger, nada más, por favor, si le ayudan. Y para darle seguimiento de aquí en adelante de los reportes del Geriatrims, que los necesitamos para, ya sabemos, justificar la estancia en el hospital, que se crean más plazas, etcétera. Entonces, por ahí mis R4, que son los coordinadores de esto, pónganse de acuerdo, por favor, para que lo vayamos llenando, lo poquito, mucho que logremos hacer. Ya sabemos que con lo de COVID todo se paró, pero las actividades asistenciales hospitalarias, ¿sale? Y miren, en ese sentido, aunque sé que pues, ahorita los esfuerzos pues, están enfocados a la gente COVID, en las guardias, pues,